Cuando vamos a la Escritura, nos encontramos textos preciosos. Por ejemplo, ese texto que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y son textos que tienen todo un mensaje para nosotros, porque la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana cada uno es: ¿cómo has venido a la presencia de Dios? ¿Has venido como maestro o como alumno? ¿Sabéis que los que vienen como maestros se van igual que entraron? Porque los maestros lo saben todo. Y si lo sabes todo, pues ya está, ya lo sabes todo. El Señor nos invita a venir como alumnos. Porque cuando uno viene como alumno, quiere decir que viene con la actitud correcta. Viene con la mente abierta y con el corazón abierto. Y es ahí donde el Señor, como ese sembrador, echa la semilla, y esa semilla cae en el sitio que la Biblia llama tierra buena. Y eso es lo que deseamos todos, venir con un espíritu de humildad que nos permita recibir las bendiciones de Dios, para que cuando salgamos de este lugar podamos salir con algo que no teníamos cuando entramos. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues esta mañana vamos a hablar de la fe. Y yo sé que cuando uno trata un tema muy conocido, automáticamente las neuronas en el cerebro se ponen en funcionamiento y dice: ¡buah! ¿Qué me va a decir? Que no sepa ya. Y seguro que ya automáticamente vienen ciertos versículos. ¡Ay, ahora verás cómo va a decir esto, va a decir lo otro, va a decir lo otro! Bueno, es posible, pero es posible que no. Me encanta ese otro texto que dice, o que se compara la Escritura como el tesoro inagotable. Cuando uno es capaz de profundizar, uno encuentra gemas preciosas que a uno le sorprenden. Yo quiero deciros que, preparando el tema, y lo terminé de preparar ayer, yo le di gracias a Dios porque yo soy un veterano de la Iglesia. Yo llevo muchos años en la Iglesia. Y me encanta todavía ver que sigo aprendiendo cosas. Sigo descubriendo cosas que pensaba que no estaban. Así que vamos a adentrarnos en este tema y veréis que este tema es mucho más abarcante, mucho más grandioso de lo que nosotros podemos imaginarnos. El tema que vamos a tratar hoy consta de 3 secciones. Primero vamos a hablar de lo importante que es entender la fe. Lo segundo, vamos a hablar de qué definiciones nos da la Escritura de fe. Y la tercera parte, vamos a ver cómo funciona la fe. Comenzamos con la primera parte. Vamos a enfocar la fe. Fijaos que vamos a comenzar con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué importancia tiene la fe en la vida cristiana? Y tenemos 3 opciones. La primera opción, ya veis la que es. La primera opción es que es poca, mucha o muchísima. Yo ya sé, si tú tuvieras ahora que responder, lo que me dirías, pero no te precipites. Vamos a leer 4 versículos y a ver qué encontramos en esos 4 versículos. El primer versículo es este: sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo versículo es este: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El tercer texto es este: todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y el cuarto texto es este: somos justificados por la fe.
Si tú ahora te fijas bien en estos 4 textos, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Algo muy interesante. El primero es que la fe sirve para agradar a Dios. Hay otro texto que dice, y todo lo que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. ¿Qué significa gloria de Dios? Agradar a Dios. El segundo texto nos dice que la fe sirve para entender a Dios. El tercer texto nos dice que la fe nos sirve para apartarnos del pecado. Es decir, sin fe seríamos todos absorbidos por el pecado, pero con fe el pecado lo que hace es separarnos, la fe nos separa del pecado. Y el cuarto texto nos dice que la fe sirve para algo grandioso, para que podamos ser salvos. Así que, viendo, digamos, estos 4 textos, tenemos que decir que la fe tiene una importancia capital, una importancia grandísima en la experiencia cristiana. Pero vamos profundizando. Fíjate, algo tan importante precisa de 2 cosas. Lo primero es que el tema de la fe requiere ser bien enfocado, porque si tú no enfocas bien la fe, el problema es que te vas a perder los detalles. Y si tú te pierdes los detalles, el gran problema es que tú no vas a entender el propósito que tiene la fe en tu vida. Así que tenemos que enfocar para poder entender. Vamos a utilizar este ejemplo. Señor, aumentanos la fe. Vosotros sabéis quién dijo esto, ¿verdad? ¿Y fueron quién lo dijo? Los discípulos. Pero no te confundas. ¿Es que esta oración no la haces tú con frecuencia? Tú, cuando hablas con Dios, nunca le dices, Señor, dame fe o auméntame la fe. Y tenemos que decir, claro. En la iglesia yo escucho muchísimas veces decir, Señor, danos fe. Pero ahora vamos a hacernos algunas preguntitas a ver si entendemos. Lo primero es esto. ¿Tú sabes, cuando pides, Señor, dame fe, tú sabes lo que estás pidiendo? Porque la fe es un término abstracto. Un término concreto es, imagínate que si tú me pides un boli, pues un boli está bien concreto. Ahora, cuando tú pides fe, tienes que entender que la fe es un término abstracto. ¿Qué significa? Que es tan amplio que en realidad tú lo puedes interpretar de muchas maneras. Así que tú, cuando pides fe, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? En realidad, ahora con la segunda pregunta que vamos a hacer, nos va a aclarar un poquito la primera, y es esta. Cuando tú pides fe, ¿tú qué esperas recibir? Señor, dame fe. Perfecto. ¿Y tú qué esperas recibir? Porque si tú le pides a Dios, Señor, dame un trabajo, pues tú esperas que alguien te diga, oye, tengo un trabajo para hacer, ¿tú estás libre? ¡Ay, Señor! Tú estás esperando el trabajo porque eso es algo concreto. Tú, cuando pides fe, ¿qué esperas recibir? Pero para aclarar esto, vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cómo sabes que tú has recibido lo que has pedido? Imagínate, Señor, dame fe, auméntame la fe. Y de pronto, gracias, Señor, ¡oh, lo he recibido! ¿Tú cómo sabes que has recibido lo que le has pedido? Vamos a la cuarta pregunta. Este tipo de petición, ¿a qué grupo pertenece?
es que pertenece al grupo de Santiago 1.5. ¿Sabéis lo que dice Santiago 1.5, no? El que necesite sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Sabes qué tipo de peticiones son estas? Las peticiones que Dios responde rápidamente. La pregunta es, cuando tú le pides, Señor, dame fe, ¿esa oración es de respuesta inmediata o de respuesta retardada? Y uno tiene que decir, mira, hay oraciones que a Dios le encanta responder. Cuando tú dices, Señor, ayúdame a ser buena persona, Dios no dice, te vas a esperar. Dios te dice cuánto quieres. Cuando tú, Señor, dame sabiduría para saber tratar a los demás, el Señor te dice, ¿cuánto quieres? Cuando tú le dices, Señor, dame fe, el Señor te dice, ¿cuánto quieres? Pero ahora fíjate, seguimos avanzando para comprender que a veces somos más ignorantes de lo que nos pensamos. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios fe? Y uno dice, madre mía, yo llevo toda la vida pidiéndoselo. ¿Esto qué significa? ¿Que Dios no te ha dado? ¿O que Dios te ha dado pero tú no has sabido identificarlo? Y teniéndolo, tú crees que no lo tienes. Y entonces siempre tienes que pedir. ¿Tú ves por dónde voy? ¿Cómo es posible que una oración que Dios le encanta responder al momento y además da con abundancia, todos llevemos toda la vida pidiendo lo mismo? Aquí o Dios no me da, o Dios me da pero yo no he entendido lo que es la fe. Así que cuando tú crees que la fe es una cosa, pero es otra cosa, Dios te lo da, pero tú no te enteras. Y entonces tú siempre, Señor, dame fe, Señor, dame fe. Y el Señor dice, pero si estás lleno de fe, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Seguimos avanzando? Aquí tenemos la palabra fe. Y la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿La fe es un medio o es un fin? Vamos a aclarar, antes de responder, qué es un medio y qué es un fin. Por ejemplo, un medio es un vehículo. Además, fíjate que la palabra ya lo dice, medio de transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que un vehículo no tiene valor en sí mismo. Si un vehículo no lleva a la gente de un sitio a otro, no sirve para nada. Porque en sí mismo un vehículo no es nada, a menos que cumpla su función de mediar. Estamos todos, vamos comprendiendo, ¿verdad? No quiero que se pierda nadie, porque si se pierde, entonces no va a entender todo lo que viene después. Otro ejemplo, por si hay alguna duda. El dinero. El dinero es un medio. El dinero solamente sirve para vivir, para pagar, para comprar, para obtener cosas. El dinero en sí mismo no tiene ningún valor. Así que si tú pones aquí 1.000 millones de euros y los dejas ahí, ¿para qué sirven? Es un medio que te permite conseguir cosas. Vamos a ver un fin. Por ejemplo, la salud. La salud es un fin. Tú te cuidas, tú haces esto, tú no haces lo otro. ¿Para qué? Para tener salud. Y la salud es el resultado de muchos ingredientes. Así que es un fin. Por ejemplo, seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un fin. El propósito de toda persona que nazca aquí y que crea es ser un seguidor de Jesús. Y eso se llama un fin, porque para seguir a Jesús tienes que lidiar y tienes que luchar con muchas cosas. Pero cuando tú sigues, es como decir, he conseguido un gran objetivo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esto que estamos hablando a la fe. Y cuando uno se fija y aplica la fe
a un medio o a un fin, nos damos cuenta que la mayoría de las veces nosotros entendemos que la fe es un fin. Hay versículos que parece que son como fin. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate al mar y se echaría. Y el propósito nuestro que es, si yo tuviese más fe. Entonces, cuando uno tiene fe, que normalmente nunca se ve la fe, dice, si yo tengo fe, he conseguido mi objetivo. Es decir, tú estás viendo la fe como un fin, pero eso es un error, porque la fe no es ningún fin. La fe es un medio. Pero ahora fijaos, más planteamientos que nos permitan reflexionar. Nosotros depositamos la fe en la Biblia, en la Iglesia, en las doctrinas, en la importancia que tiene la transformación, es decir, el carácter. Depositamos también la fe en la importancia que tiene la obediencia a lo que Dios nos manda, y también depositamos nuestra fe en la importancia que tiene la fidelidad. Ahora, yo os pregunto, ¿este planteamiento es correcto? Y no hace falta que respondas, yo te respondo, no. Y permitidme que os diga no después ahora de daros la siguiente explicación. ¿Tú sabes cuál es uno de los, a ver si me sale la palabra, astucias no, de los argumentos, de los planteamientos que tiene el enemigo contra el creyente? Es esta. Que tú enfoques y que tú gastes toda tu fe en las cosas de Dios, pero no en Dios. Así que toda tu fe gástala, ¿dónde? En las cosas de Dios. En la Biblia, en la Iglesia, en las doctrinas, pero no en Dios. Y esto es un craso error. Cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, ¿sabéis quién era Jesús para la iglesia primitiva? Era el todo, el referente, era el principio y el fin. Todo tenía sentido a partir de Jesús. Jesús era el gran protagonista que explicaba absolutamente todo. Y de Jesús, ¿qué ocurría? Salía todo lo demás. Ahora fijaos, ¿cómo entendía la iglesia primitiva la fe? La fe era un medio que me llevaba a Jesús, porque Jesús es la fuente de todo. Pasaron los siglos, ¿y qué ocurrió? Que Jesús dejó de ser el protagonista, así que se le quitó a Jesús de ser el principio de todo. Primer siglo bien, segundo siglo bien, en el tercer siglo, al final del tercer siglo, empezaron y desplazaron a Jesús. ¿Y dónde centraron su atención? En un sustituto, y el sustituto fue la Iglesia. Pero más concretamente, ¿qué fueron? Las doctrinas de la Iglesia. Y si tú analizas la historia, ya no se discute, digamos, la importancia que tiene Jesús en la vida de un creyente, sino que vemos discusiones de lo que cree la Iglesia. Nosotros ahora pasamos todos los siglos del 3.0, del cuarto siglo al 21. ¿Qué hacemos nosotros? Para que una persona se bautice, tiene que conocer las doctrinas. Y a veces creemos que la religión consiste en conocer doctrinas. Yo no digo que esto no tenga su lugar. Lo que estoy diciendo es que el principio que da sentido a todo esto es Jesús. La religión no son doctrinas. La religión no es carácter, fidelidad, obediencia. La religión es una persona. Y esa persona es Jesús, que da sentido a todo lo demás. Por eso nosotros, claro que tenemos que enseñar doctrinas, pero lo que tenemos que enseñar es quién dicta las doctrinas.
Porque cuando un creyente se olvida de Jesús, el problema es que es una religión, un sucedáneo de religión. A veces nosotros damos más importancia a cosas secundarias que a lo fundamental. Piensa en esto. Una persona viene a la iglesia a encontrarse con Dios y uno dice, esa persona ha entendido la esencia de la religión, porque la esencia de la religión es una persona que es Jesús. Toda persona que venga a este lugar a encontrarse con Jesús tiene una religión bien enfocada. Pero ¿cómo podemos actuar nosotros como iglesia? En lugar de ver el deseo de esa persona de encontrarse con Jesús, que es la esencia de todo, nosotros podemos decir, oye, pero esta persona, fíjate cómo viene, mal vestida, huele mal, ha bebido, no sé. Nosotros perdemos de vista que el objetivo es este. Y nosotros damos otras cosas como muy importantes cuando en realidad no son lo más importante. Tiene su lugar, claro que sí, pero no es la esencia. ¿En qué se centra muchas veces la discusión de la iglesia? No se comenta la importancia que tiene llevar a Jesús en el corazón, imitar a Jesús, recitar las palabras que Él dijo. No, a veces es, pero este come, este mira cómo se viste, mira lo que lleva. Y estamos perdiendo de vista la esencia, porque cuando una persona se acerca a Jesús, todo lo demás va cambiando. Pero cuando una persona no se acerca a Jesús, aunque tú le digas, le recrimines, eso no sirve para nada. Y nosotros podemos estar viviendo en esta época la experiencia que vivieron en el siglo III y IV. Desplazamos el que da sentido a mi religión y nos centramos en iglesia, en Biblia, en doctrinas, en carácter. Hablamos del carácter, no es que lo consigamos, en obediencia y en fidelidad. Gastamos toda nuestra energía en estas cosas. El problema es que nos olvidamos de este. Y esto sin este no funciona. Qué importante es enfocar bien las cosas para que todo funcione. Recapitulamos un poquito. ¿Cuántas veces tú pides, Señor, dame fe? Pregunta, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? ¿Tú esperas recibir? ¿Sabes lo que tienes que esperar que vas a recibir? ¿Cómo sabes que lo has recibido? ¿Y por qué pides tantas veces lo mismo? Cuando uno se pone a pensar, uno dice, Señor, aquí hay algo que no está funcionando bien. Pasamos a la segunda sección, definiciones de fe. Tú sabes que la Escritura nos da definiciones preciosas. Quizás alguno está diciendo, sí, yo me conozco una preciosa. Está en el libro de Hebreos. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo no voy a hablar de esas definiciones hechas, que como están hechas, no sirven para casi nada. A veces necesitamos encontrar definiciones que tengan sentido, pero sentido interior. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Vamos a hablar de la experiencia del centurión, Jesús con el centurión. Está registrado en Lucas 7, del 1 al 10. Y ahí se nos habla de un centurión romano que tenía un siervo que se había encariñado con él. Y ese siervo cae enfermo. Y la enfermedad debió ser tan mala que dijo, este se me muere. Pero alguien le dijo, el que puede ayudarte es Jesús. Así que la historia va a adentrarnos en una situación muy curiosa. Este centurión inteligente, ¿qué hace? Manda a ancianos de Israel para que hablen con Jesús, para que venga a su casa. Y los ancianos judíos van a ver a Jesús.
Y los ancianos le dan dos argumentos para que Jesús vaya. Primer argumento, ese hombre es digno que tú le concedas lo que pide. Segundo argumento, oye, ama a nuestro pueblo hasta el punto que nos ha edificado una sinagoga. Jesús, que conoce a todas las personas, no le sobrecoge esto, porque él sabe qué había en el corazón de aquel centurión. Y Jesús va. Y dice el texto bíblico que cuando Jesús está cerca de la casa del centurión, entonces el centurión envía a unos amigos con un mensaje. Y el mensaje es este: Señor, no soy digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué dijo Jesús cuando escuchó el mensaje que venía de parte del centurión? Jesús se maravilló de él. Hizo esta declaración: os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Así que ahora vamos a empezar con la primera definición de fe que nos da la Escritura. Y para saber qué definición es esa, tan solo tenemos que verificar el mensaje que el centurión le llevó a Jesús. ¿Cuál es la definición de fe? Presta atención. Cuando uno se mire a sí mismo y se sienta y se vea indigno, significa que tiene fe. Cuando uno se siente indigno él y ve a Jesús con confianza, la fe está funcionando. Pero fíjate bien en esto. ¿Qué ocurre cuando uno, en lugar de verse indigno, se ve superior? Se ve lleno de confianza. Que entonces la confianza pasa a él, pero la fe se anula. Fijaos qué definición más bonita de fe. Cuando tú te miras y te sientes indigno, significa que tienes fe. ¿No le has pedido a Dios fe? ¿Cómo identificas que Dios te lo ha dado? Por esto. Por eso es bueno centrar la atención ahí. La prueba de que Dios ha respondido dándote fe está en que tú te sientes indigno, como se sintió el centurión. Yo no soy digno de verte. Pero di una palabra, di la palabra que se cure y será curada. ¿Cuánto necesitamos esto? Cuando uno se siente indigno, es la evidencia de que Dios te ha dado fe. Cuando tú te sientes suficiente, capaz de todo, significa que Dios te ha dado fe, pero no la estás utilizando. ¿Y entonces qué significa? Que la confianza la tienes tú. Y si la tienes tú, ¿para qué necesitas fe? ¿Quién necesita la fe? El que se siente indigno. Y como contraportada, cuando tú te sientes indigno, automáticamente depositas la confianza en Jesús. Es bueno conocer este mecanismo, porque si no, tú no descubrirás que Dios te ha dado lo que le has pedido. Vamos a ver otras definiciones de fe. Todos conocéis la experiencia del lago o el mar de Tiberíades, cuando Pedro se hunde y todo eso. El relato está en Mateo 14, del 22 al 33. Pero vamos a empezar desde el principio, porque si uno no empieza desde el principio, uno se pierde muchas cosas. ¿Cómo comienza esta experiencia? Tenemos que hablar que la experiencia comienza cuando Jesús quiere alimentar a 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños.
¿Qué es lo que tenían? 5 panes y 2 peces. ¿Por qué se menciona lo que había? Porque humanamente es imposible alimentar con esto, ¿a cuánto? ¿A 10.000, a 15.000 personas? Es imposible. Pero ¿qué es lo que Dios intenta mostrarnos aquí? El papel de la fe. ¿Pero cómo? Yo te lo digo. Cuando todos comieron, ¿qué se recogió? ¿Cuántas fueron las sobras? Y decimos, 12 canastas llenas. ¿Por qué la Escritura dice que se recogieron 12 canastas? Podría haber dicho, y se recogieron las sobras. Porque 12 representa al equipo perfecto. Fíjate, 12 ¿qué es? 4 por 3. El 4 representa al hombre y el 3 representa la divinidad. Luego la fórmula que nos está presentando aquí, cuando el hombre se une con Dios, ¿eso qué significa? Que hay fe. Porque si tú no tuvieses fe, tú nunca estarías con Dios. Luego el hecho de que tú estés con Dios, que acudas a Dios, que ores a Dios, significa que Dios te ha dado fe. El gran problema es que a veces no identificamos los signos que nos muestran que tenemos fe. Porque sin fe, hemos dicho al principio, que el pecado nos absorbería, nos apartaría de Dios, pero la fe nos lleva a Dios. Así que cada vez que tú vienes a la iglesia, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque tú estás con Dios. Y Dios te trae al lugar. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama fe. Así que la fe no es una cualidad que te hace un supercristiano, un superhombre. No, son elementos que están ahí, que si no estuviesen, serían imposible que se cumpliesen. Una vez que se terminó, fijaos cómo sigue el relato. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y vamos a examinar un poquito esto, a la otra ribera. Sabéis que a veces el gran problema, cuando tratamos los lugares bíblicos, como no los conocemos, no sé qué se forma aquí. Cuando tú conoces una zona, entonces sabes lo que está diciendo el Evangelio. Aquí se fueron a la otra ribera. Y si yo te pregunto, ¿qué ribera era esa? Pues a la otra ribera, ¿eh? Sí, pero ¿y qué había en esa orilla? Ah, no sé. ¿Y dónde estaban? Ah, tampoco sé. Así que no sabes si fueron así, o si fueron así, o si fueron así, o si fueron así. Y esto ocurre muchas veces en muchas experiencias del Evangelio. Cuando nos dice el lugar es que es importante lo que se está diciendo. Así que vamos a coger el mapa del Mar de Galilea. El Mar de Galilea tiene 21 kilómetros en la parte norte-sur y 12 kilómetros en la parte este-oeste. ¿Dónde estaban ellos? La multiplicación de los panes está aquí. ¿Y a dónde tenían que ir? Ahí. Este era el trayecto que tenían que hacer. Bueno, fijaos. Los discípulos salen de viaje, pero Jesús se queda y la razón la da el Evangelio. Jesús tenía que hacer varias cosas. Tenía que despedir a la gente, eran muchos, pero después de despedir a la gente no fue inmediatamente donde sus discípulos, sino que subió a un monte a orar. Y estuvo orando hasta la 4ª vigilia. ¿Y la 4ª vigilia qué es? Vamos a ver. Los judíos y los romanos contaban las horas a partir de las 6. Así que, de aquí a aquí, ¿qué era? La primera vigilia. La segunda vigilia cogía este cuadrante, de aquí a aquí, segunda vigilia. La tercera vigilia, de aquí a aquí. Y la 4ª vigilia, desde las 3 hasta las 6. Así que se supone que a las 4 de la mañana Jesús baja de la montaña de orar y quiere encontrarse con sus discípulos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el escenario no era un escenario normal,
se encontró que había una gran tempestad. Jesús se fue acercando, todos sabemos que fue andando por el agua, y dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesús estaba cerca de los discípulos que estaban en la barca, un rayo iluminó la zona y todos pudieron ver a Jesús. Y ellos que dijeron, en lugar de decir, ¡ay, está aquí el maestro!, dijeron, ¡un fantasma! Así que por eso en el relato bíblico, que se nos dicen que estaban llenos de miedo, y cuando uno está lleno de miedo, ¿sabéis lo que hace? Gritar. Así que los discípulos gritaban, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué decían? Nada, el miedo te hace gritar, pero no llevas ningún mensaje. ¡Ah! Y entonces, qué bueno es Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahora viene el diálogo interesante. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Pero qué ocurrió? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bueno, Jesús, ya sabemos lo que hizo, se agachó, le cogió de la mano y le subió. Y aquí viene el bueno. Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Tú sabes que Pedro probablemente era de los discípulos el que más fe tenía. Vamos a poner lo que estaba en la conversación que hemos visto antes. Fíjate si tenía fe, que Pedro fue capaz en una tempestad de decirle, Señor, si eres tú, yo quiero andar con el agua como tú, quiero ser imitador tuyo. Y se puso a andar. La pregunta es, ¿por qué los otros compañeros no dijeron, sí, y yo también? Amigo mío, porque para andar en una tempestad se necesita fe. Y el único que tenía esa capacidad de fe se llamaba Pedro. La pregunta es, oye, pero ¿cómo es posible que a Pedro, que era el que más fe tenía de todos los discípulos, le dijese, hombre de poca fe? Y aquí es donde tenemos que indagar y tenemos que profundizar. No te quedes con, bueno, alguna respuesta habrá. No. ¿Cómo a este hombre, un sanguíneo, todo corazón, se equivocaba muchas veces? Sí, pero era capaz de darlo todo. Fallaba, sí, pero cuando hablaba era sincero. ¿Cómo puede ser que le diga hombre de poca fe cuando había hecho toda una proeza? Una proeza de fe. Vamos ahora a adentrarnos. Fíjate que en la conversación, la primera conversación que Pedro tiene con Jesús, le dice, Señor, si eres tú. ¿Sabes cómo se llama eso? Dudas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Sabes cómo se llama eso? Dudas. Fíjate, ¿Pedro tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Pedro tenía dudas? Claro que tenía dudas. ¿Sabéis que hay personas que dicen que la fe y las dudas son incompatibles? Si tienes fe no tienes dudas. Yo, permitidme que os diga, no estoy de acuerdo. Tú puedes tener fe en tu Señor y en la vida tener muchas dudas. Así que cuando uno tiene fe, eso de que no tiene dudas, humanamente, yo personalmente, es una opinión, no creo que eso funcione así. De hecho, estoy convencido que todos los creyentes, todos los que estamos aquí, tenemos fe en Jesús, pero tenemos en la vida muchas dudas. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa cuando un creyente, a pesar de tener fe,
tiene dudas. Y ahora vamos a ver, fíjate qué interesante. Cuando las dudas son más grandes que la fe, ¿qué ocurre? Que la fe desaparece, se anula. ¿Tú tienes fe? Sí. El problema es que tus dudas son tan grandes que no dejan salir la fe. Siguiente, ¿qué ocurre cuando tú te crees más que los demás? Porque recordar que cuando Pedro se hunde, el Espíritu Profecía lo dice muy bien, deja de mirar a Jesús. Fue todo así es como actuamos todos. Primero Pedro está ahí dentro de la barca, Señor, Señor, si eres tú, di que yo vaya caminando sobre las aguas. Ven, Pedro, ven. Vale. Y empieza a andar. Al principio dice, Señor, y si no funciona esto, sí. Oye. Y entonces, ¿qué pasó? Dejó de mirar a Jesús. ¿Y a dónde miró? Miró para atrás para decir, oye, ¿os dais cuenta de lo que soy capaz de hacer? Cuando uno deja de mirar a Jesús, ¿sabes lo que ocurre? Que uno empieza a darse cuenta que el viento es muy fuerte, que las olas son muy altas, y entonces el miedo te atabala, te domina y te controla. Oye, ¿qué pasó antes? El viento era el mismo, las olas eran igual, la diferencia es que miraba a Jesús, y Jesús te daba el poder y el valor para que lo otro no se viese. En el momento que uno se cree más importante que los demás, uno deja de mirar a Jesús. Y cuando deja de mirar a Jesús, empieza a darse cuenta de los peligros que hay alrededor de tu vida. Y uno tiene miedo. Cuando uno se siente importante, la fe se neutraliza. Porque finalmente no la necesitas. ¿Cuándo necesitas la fe? Cuando te sientes indigno, cuando ves que eres insuficiente para hacer algo, y entonces la fe actúa. A mí me encanta cuando la gente viene a predicar y dice, pastor, es que yo no tengo confianza en mí. Digo, predicarás bien. Porque cuando tú no tienes confianza en ti, ¿qué vas a hacer? Ay, Señor, ayúdame. El día que tú confíes en ti, ¿para qué? Si ya lo controlas. Tú te das cuenta cómo funciona la fe. Tercero, ¿qué pasa cuando un creyente mira más los problemas que a Jesús? Que la fe se neutraliza. A veces en tu vida, ¿cuántas cosas hay? Uy, esto se hunde, problema, ¡uy, madre mía! La pregunta es, ¿a dónde miras? ¿A los problemas? ¿Por qué miras a los problemas? ¿Quién es tu referente? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? Jesús. Mira a Jesús. Y mirando a Jesús, ¿qué ocurre? Que los problemas los verás de otra manera diferente. Ya no los verás, sino los verás de una manera que dices, con la ayuda de Dios podremos hacer frente a todo. Y cuando uno tiene este planteamiento, entra en juego la fe. Pero cuando uno se deja aterrorizar, ¡ay, el viento, ay, las olas, ay, los problemas! Yo no puedo. El problema es que has cerrado la puerta a la fe. La fe está ahí, la fe la tienes ahí, pero no le abres la puerta. Te quedas con tus problemas. Por eso, muchas veces la fe no funciona. No porque Dios no te la haya dado, sino porque tú no sabes entender cómo funciona la fe. Vamos a resumir en la segunda parte con este ejemplo. Imagínate que alguien te da un talón con 10.000 euros. Hay fondo en el banco y tú vas al banco con el talón. ¿Cómo vas? Con seguridad. Muy buenos días, vengo a cobrar este talón. Si la persona dice, pues mire, es que no se lo vamos a poder pagar. ¿Cómo que no me lo va a poder pagar? He venido el día que se paga, a la hora que se paga. Sí, pero mire, es que está cerrada la... No pasa nada, yo me espero, pero usted me paga. Yo no he visto a nadie ir con un talón y llegar ahí al mostrador y decir,
bueno, yo sé que la vida es muy complicada, yo no sé si habría la posibilidad de cobrar este talón. ¿Es que alguien va de esta manera? No, tú llevas un talón legítimo a la hora correcta y vas a cobrar. ¿Sabes cómo se llama eso? Seguridad. Vamos a aplicar esto a la fe. ¿Tú cómo utilizas la fe? Vamos a poner los dos ejemplos que hemos visto. El centurión que tenía seguridad. Pedro, por el contrario, ¿qué tenía? Muchas dudas. La pregunta es, ¿cómo vives la vida? ¿Con seguridades o con dudas? Si vives con dudas, es que tú no sabes el papel que tiene la fe. Pero si vives con seguridades, quiere decir que estás abriendo la puerta a la fe. La tercera sección es importantísima. Oye, después de todo lo que hemos visto, pero vamos a ver, ¿cómo funciona la fe? Vamos a ver. Aquí tenemos la fe. La fe necesita varias cosas. Necesita una mente. ¿Y por qué? Porque la fe no está vacía. La fe tiene un contenido. Pablo lo dice muy bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe necesita un contenido, porque si tú no tienes contenido, ¿cómo va a actuar la fe? Lo que te diga tú no vas a entender, no lo vas a hacer porque eso yo no lo puedo hacer. Necesita un contenido. Segundo, la fe necesita un corazón. ¿Por qué? Porque la fe se mueve en el interior de las personas. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? El texto bíblico es este: también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la fe de los demonios y la fe del creyente? Que los demonios tienen la fe por fuera, intelectual. El creyente tiene la fe dentro. Y la fe solamente funciona en el corazón. Así que si el corazón lo tienes cerrado, aunque tengas fe, la fe no puede, está inoperativa. Tercero, la fe necesita una voluntad. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Jesús lo dijo muy claramente: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú no tomas la cruz, ¿para qué necesitas la fe? La fe entra en funcionamiento cuando tú decides: Señor, yo te sigo, tomo la cruz y ahí voy. Entonces la fe empieza a funcionar. La fe no empieza, mira, yo estoy aquí, tengo fe, entonces que la cruz suba sola y no me pese, y entonces yo salgo. No, no. Tú empieza y luego la fe se pone a funcionar. Cuarto, la fe necesita la voluntad. ¿Y por qué? Porque Dios es el único que conoce el camino. Sin camino, la fe no sirve. Tú necesitas saber cuál es el camino que Dios te marca para andar. Y cuando tú empieces a andar por ese camino, la fe se vuelve operativa. Así que la fe no actúa en el vacío. Señor, dame fe. Y yo entonces recibo no sé qué. Yo tengo fe. No, no, no. Dios te da la fe, pero acuérdate, la fe no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para que comiences cosas. Si no las comienzas, la fe la tienes inutilizada. Si yo ahora tuviese unas gafas
que me permitiesen ver la fe de cada uno, diría, madre mía, la fe que tenéis. Oye, estáis llenos de fe. Y me diríais vosotros, claro, pastor, es que hemos pedido durante tanto tiempo la fe y Dios para eso te da. El gran problema es, ¿está operativa o no está operativa? Fíjate, creyendo en Jesús, ¿qué podemos hacer? Agradamos a Dios, entendemos a Dios, enfrentamos el pecado y alcanzamos la salvación. Por eso nosotros podemos decir cuán grande es Jesús y cuán necesaria es la fe. No decimos cuán grande es la fe, cuán grande es Jesús y cuánto necesitamos la fe. Y aquí tenemos. Y con esto terminamos. Fíjate, Jesús, que es el fin, el objetivo, el principio y el fin. Él se presentó así, soy el alfa y la omega. Todo comienza y termina con Él, todo tiene sentido con Él, todo se entiende con Él. Por eso Jesús es el centro de todo, que esto nunca se te olvide. ¿Qué es la fe? Es el medio que nos lleva a Jesús. Así que cuando yo le digo, Señor, dame fe, tenemos que entender que el pedido que yo le hago a Dios es para acercarme a Jesús, para conocer a Jesús y para someterme a Jesús. No es algo que te hace un súper de no sé qué. Te da la capacidad de ir al que te dará todo. Fijaos lo que dijo Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús, el centro de todo. ¿Cuándo hay religión adecuada? Cuando Jesús es el centro. ¿Cuándo las vidas tienen sentido? Cuando Jesús es el centro. Cuando nosotros entendemos esto de esta manera, podemos decir, todo está bien enfocado y todo está bien entendido. Y ahora yo te hago el desafío. Ponlo en práctica y te sorprenderás, porque habrás aprendido cómo funciona la fe, cuándo se pone en funcionamiento y cuándo está ahí aparcada porque tú no le das el paso. El problema no es que Dios no nos dé más fe, el problema es que nosotros no terminamos de entender cómo funciona la fe. Que Dios nos ayude a todos a poder entender mejor lo que el Señor nos dice en su palabra. Que así sea.